Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. La Revolución Mexicana fue un conflicto armado que tuvo lugar en México, dado inicio el 20 de noviembre de 1910. Históricamente suele ser referido como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX en México. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo el Porfiriato. Desde 1876, el general oaxaqueño Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera doctrinal. La situación se prolongó por 34 años, durante los cuales México experimentó un notable crecimiento económico y estabilidad política. Estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales, que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX, estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional, que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Cuando Díaz aseguró en una entrevista que se retiraría al finalizar su mandato sin buscar la reelección, la situación política comenzó a girarse. La opción al gobierno cobró relevancia ante la postura manifestada por Díaz. En este contexto, Francisco I. Madero realizó diversas giras en el país con miras a formar un partido político que elegiría a sus candidatos en una asamblea nacional y competiría en las elecciones. Díaz lanzó una nueva candidatura a la presidencia y Madero fue arrestado en San Luis Potosí por sedición. Durante su estancia en la cárcel, se llevaron a cabo las elecciones que dieron el triunfo nuevamente a Díaz. Madero logró escapar de la presión estatal y huyó a los Estados Unidos. Desde San Antonio proclamó el Plan de San Luis, que llamaba a tomar las armas contra el gobierno de Díaz el 20 de noviembre de 1910. El conflicto armado tuvo lugar en primera instancia al norte del país y posteriormente se expandió a todas partes en el territorio nacional. Una vez que los sublevados ocuparon Ciudad Juárez, Porfirio Díaz presentó su renuncia y se exilió en Francia. En 1911 se realizaron nuevas elecciones en las cuales resultó electo Madero. Desde el comienzo de su mandato tuvo diferencias con otros líderes revolucionarios que provocaron el levantamiento de Emiliano Zapata y Pascual Orozco contra el gobierno maderista. En 1913, un movimiento contrarrevolucionario encabezado por Félix Díaz, Bernardo Reyes y Victoriano Huerta dio un golpe de estado. El levantamiento militar, conocido como Decena Trágica, terminó con el asesinato de Madero, su hermano Gustavo y el vicepresidente Pino Suárez. Huerta asumió la presidencia, lo que ocasionó la reacción de varios jefes revolucionarios, como Venustiano Carranza y Francisco Villa. Tras poco más de un año de lucha y después de la ocupación estadounidense de Veracruz, Huerta renunció a la presidencia y huyó del país. A partir de ese suceso, se profundizaron las diferencias entre las facciones que habían luchado contra Huerta, lo que desencadenó nuevos conflictos. Carranza, jefe de la revolución, de acuerdo con el Plan de Guadalupe, convocó a todas las fuerzas a la Convención de Aguascalientes para nombrar a un líder único. En esa reunión, Eulalio Gutiérrez fue designado presidente del país, pero las hostilidades reiniciaron cuando Carranza desconoció el acuerdo. Después de derrotar a la convención, los constitucionalistas pudieron iniciar trabajos para la redacción de una nueva constitución, además de llevar a Carranza a la presidencia en 1917. La lucha entre facciones estaba lejos de concluir. En el reacomodo de las fuerzas fueron asesinados los principales jefes revolucionarios: Zapata en 1919, Carranza en 1920, Villa en 1923 y Obregón en 1928. Actualmente no existe un consenso sobre cuándo terminó el proceso revolucionario. Algunas fuentes lo sitúan en el año de 1917, con la proclamación de la Constitución mexicana. Mientras tanto, el ejército revolucionario se dividió en dos facciones, una encabezada por Carranza y Obregón, moderada y vinculada con los intereses de la burguesía norteña, y la otra con Zapata y Villa, más radicales y vinculados con los intereses de los campesinos. Los vencedores fueron los primeros. De acuerdo con su promesa, cuando los constitucionalistas triunfaron, Carranza promulgó la Constitución de 1917, que rige actualmente en México, y con el tiempo, tras diversas modificaciones, incorporó varias de las demandas sociales reivindicadas por los movimientos revolucionarios y antecesores. Zapata fue asesinado en Chinameca en 1919. 4 años más tarde, la misma suerte tuvo Villa. Con la llegada de Obregón al poder en 1920, varios de los artículos constitucionales fueron puestos en vigor.
Para reconstruir la economía, desincautó la banca y aceptó que el Comité de Banqueros Internacional iniciara negociaciones para que México pagara su deuda externa. Asimismo, encargó la educación a José Vasconcelos, quien al frente de la Secretaría de Educación Pública hizo una importante labor. Obregón fue sucedido en el cargo por Plutarco Elías Calles, quien al poner en vigor el artículo 33 de la Constitución desató la Guerra Cristera, que enfrentó a los católicos contra el Ejército Federal. Calles fundó el Banco de México al final de su periodo. Obregón se religió, pero fue asesinado en San Ángel antes de tomar posesión. El último día de su mandato, Calles formó en papel al Partido Nacional Revolucionario. Así dio principio al periodo conocido como Maximato, porque había presidente, pero Calles, como jefe máximo de la Revolución Mexicana, era quien en realidad tenía el poder. El Congreso nombró como presidente interino a Emilio Portes Gil, quien en 1929 llegó a un acuerdo con el clero que puso fin a la cristiada. Además, tomó las medidas necesarias para que el PNR, primer antecedente del Partido Revolucionario Institucional, funcionara como partido político y enfrentó los primeros efectos de la crisis de 1929.